Muy buenos días a todos, ¿cómo estamos? Bueno, bajo petición popular, que me lo habéis dicho muchos, hoy voy a hablar sobre la importancia del MDR. Os cuento mi formación como psicólogo. Bueno, empecé como muchos psicólogos haciendo el método cognitivo-conductual. De ahí, bueno, pues fui trabajando desde el método sistémico también. Y desde hace unos años para acá me estoy formando en el método MDR. Todavía se puede decir que soy un pipiolo. En este método no tengo la experiencia a lo mejor de los grandes autores, pero la verdad que es apasionante. Es un método que siempre me ha llamado la atención y conforme voy estudiando cada vez me gusta más y cada vez aplico más este método porque veo claramente resultados que son fantásticos en mis pacientes y además me parece un modelo apasionante en muchos sentidos y espero contagiaros de él al hablar un poquito de esto, ¿no? Sin profundizar muchísimo, porque es verdad que se han escrito libros y libros y libros y muchísima bibliografía al respecto. Yo simplemente os voy a dar algunos apuntes básicos para que entendáis en qué consiste este método, de dónde viene, para qué personas está dirigida, para qué población, perdón, está dirigida y sobre todo, bueno, pues la aplicación que hoy en día se tiene en los diversos procesos psicológicos que existen en la actualidad. Bueno, deciros que es un método bastante moderno, tiene su origen aproximadamente en 1987, con una autora que ya murió hace unos años, que se llama Francine Shapiro, y que además es un método que no es un método teórico, a diferente de otro tipo de métodos, ¿no? Como el cognitivo-conductual, como el psicoanalítico, que empiezan siendo modelos teóricos. Este no, este es evidentemente empírico. ¿Eso qué quiere decir? Que se basa en una serie de experimentaciones que han tenido lugar a lo largo de este método y que ha ido evolucionando originalmente desde donde lo enfocó Shapiro hasta la actualidad, utilizando pues diversos campos teóricos para explicar todo lo que va sucediendo, ¿no? Eso ya lo haré, lo intentaré explicar más o menos un poco más tarde, ¿no? Bueno, contaros un poco la historia de Francine Shapiro. Francine Shapiro era una mujer brillante que, se dio cuenta, dando un día un paseo, después de que le dieran una mala noticia, quiero recordar, aquí no estoy muy seguro, quiero recordar que era porque le dieron una información acerca de su estado de salud y estaba preocupada. Dando una vuelta andando, se empezó a dar cuenta que los pensamientos que la estaban preocupando, que la estaban molestando, pues empezaban como a desaparecer. Y empezó a darse cuenta que sus ojos se movían de un lado a otro como resultado de una serie de hojas que veía que caían, ¿no? Es el famoso serendipity, ¿no? Que le ha pasado a grandes genios, como Einstein o como por ejemplo Newton, ¿no? En determinados campos. Ella se dio cuenta que simplemente viendo el movimiento ondular de las hojas que caían, sus ojos movían y curiosamente pues empezaba a sentirse mejor. Y entonces se planteó, ¿y eso por qué es, no? Entonces empezó a investigar en el campo de la neurología qué es lo que le llevaba al cerebro a mejorar el estado de ánimo simplemente con el movimiento de los ojos. Y empezó a darse cuenta que quizás la explicación está en los movimientos sacádicos de los ojos. Movimientos sacádicos, para que os hagáis una idea, son movimientos alternativos que hacen los ojos de un lado a otro, de un lado a otro, ¿no? Y empezó a investigar dónde, y cuándo se producían realmente esos movimientos y para qué función tendrían y para qué valían, ¿no? Entonces aquí se fue dando cuenta de una serie de elementos que suceden de forma absolutamente natural en nuestro cerebro en determinados momentos de aprendizaje. No sé si sabéis cuándo se produce a lo largo del día la mayor cantidad o capacidad para aprender. Curiosamente no es de forma consciente, sino es cuanto más inconsciente estamos, es decir, cuando dormimos. Hay una serie de fases que se observan en nuestro cerebro cuando nosotros dormimos. Se pueden clasificar básicamente en dos grandes fases. Lo que nosotros llamamos el sueño lento y lo que nosotros llamamos el sueño REM. ¿Vale? Luego también estaría el sueño profundo, pero bueno, eso es otra historia. No nos vamos a liar mucho aquí, que si no me puedo tirar aquí horas hablando. Bueno, básicamente para haceroslo fácil, explicaros que estas diferentes fases del sueño van acompañados de diferentes ondas cerebrales. Nosotros tenemos un aparatejo, un instrumento que se llama electroencefalograma, que lo que mide es la densidad y y el ritmo de las diferentes ondas cerebrales que ocurren en nuestro cerebro a lo largo del día.
Se puede decir que las más potentes o las más rápidas, obviamente, es cuanto más despiertos estamos. Las más lentas es cuando más dormidos estamos, ¿no? Hay una serie de ondas que nosotros llamamos las ondas beta. Las ondas beta son las que en este momento tengo yo, ¿no? Según estoy hablando y se va moviendo, ¿no? Luego están las famosas ondas alfa que habéis visto 20.000 veces en las pelis, que son las de PIP, cuando alguien está en coma. Y hay 100.000 millones de ondas que tampoco tienen mucho sentido, que me voy aliando y veo que no acabo, ¿no? Bien, pues curiosamente, cuanto más profundamente dormidos estamos, cuanto nuestro cuerpo está casi inerte, es cuanto más aprendemos. Curiosamente, el tipo de ondas que yo tengo en esta fase de sueño, que es la fase REM, en este momento tengo unas ondas muy parecidas a las ondas que yo tendría cuando estoy durmiendo en la fase REM. Es un sueño que lo llaman los autores el Rapid Eye Movement, que significa movimiento ocular rápido, que tiene mucho sentido con esto que nos dijo Francine Shapiro inicialmente, ¿no? Pero además tiene otra peculiaridad, ¿vale? Esta fase de sueño le llaman el sueño paradójico. ¿Por qué es paradójico? Porque cuanto más inerte está mi cuerpo, más difícil es despertarme, más activo está mi cerebro. Y entonces los grandes autores se preguntaban, ¿y eso por qué es, no? Y encima, ¿por qué tiene ese tipo de ondas? Donde encima son lo más parecidas posibles a un momento de vigilia. Bueno, pues aquí se produce, y esto es lo interesante, la mayor cantidad de aprendizaje. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro aprovecha en ese momento para hacer una especie como de reseteo. Toda la información que ha aprendido a lo largo del día la utiliza para ordenar. Digamos, para haceroslo fácil, nosotros tenemos dos hemisferios cerebrales, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Con el hemisferio derecho nosotros recogemos las emociones y con el hemisferio izquierdo le damos sentido dentro de nuestra historia a esas emociones vinculadas a situaciones que nos han ido pasando. Es como un archivador. Entonces, de tal forma que se produce una interconexión en el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, que está activa durante todo el día, pero especialmente activa en la fase REM. Ese tipo de, digamos, transmisión de información del hemisferio derecho al izquierdo lo que potencia es que yo pueda relacionar aspectos que me han pasado con emociones que yo he tenido. De esa forma puedo aprender sin ningún tipo de problema. Vale, nuestro cerebro está diseñado así, es curioso. En momentos donde quizás estamos más descansando es cuanto más aprovechamos la energía para poder aprender, curiosamente, ¿no? Seguro que habéis oído 20.000 veces eso de cuando duermes, si duermes mucho te saldrá mejor un examen. Bueno, pues no está realmente falto de sentido, ¿eh? Es decir, el sueño REM afianza ese tipo de conocimientos y afianza el aprendizaje que nosotros podamos tener. Bueno, pues volviendo un poquito a nuestra querida Shapiro, investigando la fase REM dijo, oye, pues qué curioso que esto que me ha pasado a mí, moviendo los ojos de un lado a otro, pues parece que no sé muy bien por qué, me encontraba mejor. ¿Qué tendrá que ver el movimiento de los ojos con haber procesado una situación molesta para mí, ¿no? Y ahí empieza ya a investigar, que para no haceroslo aburrido, pues llega a una serie de conclusiones. Entre otras, el llamamos procesamiento adaptativo de la información, el método PAI, que ahora explicaremos. Básicamente, en el 1980, si no recuerdo mal, empieza también a acunarse en la DSM-3. La DSM-3 es, para que os hagáis una idea, la Biblia de todos los trastornos mentales, ¿no? Bueno, pues la DSM-3 en ese momento, hoy en día se llama ya DSM-5, fijaros que ha ido evolucionando un poquito, ¿no? Pero en ese momento la DSM-3 empieza a catalogar lo que es el trastorno de estrés postraumático, ¿no? El trastorno de estrés postraumático genera una serie de problemas en la mente, ¿eh? ¿Y por qué? Bueno, pues os explico un poquito también. Tiene mucho que ver con lo que os acabo de contar, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, ¿no? Un trauma, es un acontecimiento activador muy bestia, que lo que hace básicamente es que el individuo no es capaz de procesar. Es tan bestia que no tiene la capacidad del cerebro de entender lo que ha ido sucediendo. Porque se produce una serie de circunstancias en la mente. La primera, una hiperactivación. ¿Qué significa una hiperactivación? Una hiperactivación significa que nuestro cerebro se prepara en ese momento para enfrentarse a esa situación tan terrible. ¿Cómo lo hace? Bueno, pues por una serie de mecanismos. En primer lugar, lo que hace es activa el sistema nervioso simpático. ¿Eso qué quiere decir? Que prepara todo el cuerpo para defenderse, para salir corriendo, o en un momento donde ya no puede más porque la intensidad del estímulo, es decir, la intensidad del trauma es muy bestia, lo que hace es se congela. Ahí se activa el sistema nervioso parasimpático, donde yo me quedo así, básicamente sin poder moverme. Vale, entonces estas tres respuestas, mejor dicho, son totalmente adaptativas. Suceden ante un acontecimiento traumático de este tipo. Pero en nuestro cerebro suceden unas características
muy peculiares y el trauma es demasiado bestia. Para empezar, esa hiperactivación no desaparece, es decir, básicamente vivo totalmente límbico. Este es un término que a mí me gusta mucho acunar, es decir, activo el sistema límbico todo el rato. El sistema límbico es el que produce toda, digamos, esta activación en mi cuerpo para poder defenderme, para salir adelante, para huir. Al estar todo el rato hiperactivado, reacciono ante determinados acontecimientos con una fiereza tremenda, ¿no? También, por otro lado, hay un estrechamiento de la memoria. Aquí se producen dos tipos de alteración, a ver si lo digo bien, en la corteza orbitofrontal y también en la parte que nosotros llamamos el cingulado anterior, que es justamente todo lo que ayuda a focalizar la atención y la memoria, con lo cual se observan en la persona lagunas de memoria y dificultades a la hora de atender a determinados estímulos. Es como si vivieran constantemente en el trauma. También se produce una reducción de la capacidad para discriminar estímulos. Eso quiere decir que yo no atiendo un estímulo u otro, los mezclo. En muchas ocasiones pues las personas pueden llegar a parecer pues, un poco aturdidas. Y constantemente tengo lo que llamamos flashbacks, que son reexperimentación de recuerdos de estado traumático en ese determinado momento. Es como si yo viera constantemente la película del trauma, una y otra vez, ¿no? Como consecuencia de esto, pues sí que puede llegar a sufrir, pues determinados episodios disociativos, que ya os explicaré un poquito qué es eso, que tampoco lo voy a explicar mucho, pero lo que llevan es a que la persona acabe completamente sin entender qué es ni qué pinta en el mundo, ¿no? De ahí que haya muchísimas personas que padecen este trastorno que directamente, pues si bien recurren a una regulación inadecuada, como puede ser el consumo de alcohol, como puede ser, digamos, cortes, o como incluso puede llegar a ser el intentar quitarse de en medio, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues con este tipo de estrés postraumático, el sapiro empieza a trabajar y se empieza a dar cuenta que haciendo una estimulación bilateral mediante el movimiento de los ojos, estas personas son capaces, en todo momento, de intentar reconectarse de nuevo. Y no entendía por qué era. Aquí volvemos al procesamiento adaptativo de la información. ¿Os acordáis del hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo que os he dicho antes? Bueno, pues cuando hay un trauma se produce un bloqueo entre el hemisferio derecho y el izquierdo y es como si la persona estuviera constantemente viviendo la emoción del recuerdo traumático sin darle un sentido. Bueno, pues gracias al método MDR yo combino varias cosas. En primer lugar, lo que combino es algo que nosotros llamamos la atención dual. La atención dual es que estoy centrado en el momento presente, pero a la vez me estoy yendo al recuerdo traumático, mediante, digamos, una reexperimentación con ayuda del terapeuta. El terapeuta también propicia la estimulación bilateral, que es producir una estimulación en el cerebro mediante el movimiento de los ojos. Inicialmente fueron los ojos, hoy en día sí que es verdad que también se puede llevar a otros niveles, ¿no? A nivel táctil o a nivel auditivo. ¿Pero qué es lo que pasa? Pues que centrándome en el recuerdo traumático, centrándome en el recuerdo que ahí me hizo sentir mal, moviendo los ojos de un lado a otro, con ayuda del terapeuta, que básicamente, pues movemos los dedos de forma pendular, el cerebro empieza a procesar esos recuerdos traumáticos que se habían quedado anclados en el hemisferio derecho y empieza a darles un sentido. Por otro lado, una vez que nosotros empezamos a procesar de esa forma, empezamos a desensibilizar las emociones. ¿Qué quiere decir eso? Las emociones vinculadas al recuerdo traumático, que eran muy molestas y muy dolorosas, empiezan a bajar de intensidad. Además, por otro lado, instaura un pensamiento que a mí me gustaría tener frente al acontecimiento traumático. Si yo he sido abusado o hay un trauma relacionado con mi vida, la percepción que tengo de mí mismo o el pensamiento que tengo sobre mí suele ser muy inadecuado. Si con ayuda de estos movimientos oculares lo que produzco es todo lo contrario, hago que instauro el pensamiento que me gustaría tener. Y ya por último, lo que hago es también, proceso todo lo que tiene que ver con la somatización vinculada a esa emoción. Cuando nosotros tenemos una determinada emoción, también podemos llegar a sentirlo físicamente. Pero claro, esa sensación física, en muchas ocasiones, es muy inadecuada, es muy molesta. Con ayuda del MDR también puedo llegar a procesar esa sensación vinculada a el recuerdo traumático, ¿vale? Bueno, esto que os he contado como muy rápido,
Tiene una serie de fases, 8 fases concretamente, en la cual la primera fase que hacemos los psicólogos es coger toda la información posible de la persona. En la segunda fase explicamos esto que he dicho yo, un poquito más fácil, a lo mejor un poquito más estructurado, y también damos muchos recursos que nosotros llamamos recursos reguladores, o lo que es lo mismo, recursos para ayudar a la persona a que no esté tan activada. La fase 3, lo que nosotros hacemos es ordenar mediante el recuerdo traumático en cómo le ha hecho sentir a esa determinada persona a nivel emocional, qué pensamiento tiene de sí mismo y dónde siente esa emoción en el cuerpo. Una vez que tenemos la fase 3 muy ubicadita, vamos a la fase 4, que es la de sensibilización, y es la capacidad que yo tengo para, mediante el uso de movimientos oculares, procesar toda la información que a mí me está llegando, desensibilizando o quitando tanta carga emocional vinculada al recuerdo. En la quinta fase, lo que nosotros hacemos es instalar el pensamiento que nosotros querríamos tener, a diferencia del pensamiento que tenemos relacionado con ese recuerdo traumático. Luego ya estamos en la fase sexta y lo que hacemos aquí es procesar nuestra sensación física molesta relacionado con ese recuerdo y vinculado al pensamiento negativo que he tenido en ese recuerdo también. Nosotros, cuando acabamos la, sesión de MDR, recurrimos a la fase séptima, que es el cierre o bien del recuerdo que estamos procesando, o si no nos ha dado tiempo, cogemos a la persona y le decimos, bueno, hoy no ha dado tiempo, continuaremos la siguiente sesión. Y por último, la fase octava, que a mí me parece muy interesante, que es aquella fase que preguntamos nada más empezar la sesión siguiente con la persona, que va desde el momento en el que yo dejo la sesión hasta el momento donde yo tengo la siguiente, todo ese tiempo, todos aquellos acontecimientos, sucesos, sueños o recuerdos que esa persona de repente les ha venido. Porque curiosamente, cuando nosotros hacemos MDR, recuerdos que permanecían debido a ese trauma que hemos dicho, ¿no? Muy bloqueados, vuelven a llegar a aparecer y se pueden reexperimentar. Entonces nos ayuda a seguir procesando. Bien. Deciros que este método es uno de los más eficaces en este momento para el estrés postraumático, cada vez se utiliza más el MDR, cada vez está teniendo más acogida y en Estados Unidos se puede decir que ahora mismo es uno de los principales métodos de trabajo en el campo de la psicología. Aquí en Europa todavía estamos implantándolo, con mucho éxito. Y desde aquí, nada, simplemente espero que os haya sido útil y hasta la siguiente.